¿Qué deberíamos comer? Esta pregunta se ha vuelto cada vez más compleja. Soy Florencia. Bienvenidos a este espacio de vivir bien. En un mundo donde las opciones parecen estar plagadas de controversias, desde harinas elaboradas con insectos hasta carnes rojas sintéticas, pescados contaminados, la lista de preocupaciones parece interminable. Si bien es cierto que las verduras a menudo son modificadas genéticamente y el pollo está repleto de hormonas, es esencial recordar que no todas las generalizaciones son justas. La realidad aparentemente desalentadora se presenta especialmente en productos que son industrializados, donde la producción masiva a menudo lleva consigo la inclusión de ingredientes cuestionables, por no decir tóxicos. No obstante, la clave para una alimentación saludable reside en el proceso de preparación, al tomar el control de nuestros ingredientes y cocinar con dedicación y sobre todo con amor. Transformamos la calidad nutricional de nuestra comida. El poder de nutrirnos con excelencia descansa en nuestras manos. Hacer pan casero, cocinar guisos, hornear tortas para la merienda y preparar nuestras propias milanesas nos brinda la oportunidad de disfrutar de alimentos ricos y nutritivos. Liberarnos de conservantes dañinos. La planificación y la participación activa en la creación de nuestras comidas nos otorgan el control sobre lo que consumimos y sus beneficios para la salud. Es crucial reconocer la estrategia de la industria alimentaria que busca clientes leales y adictos. Con la sociedad enfrentando limitaciones de tiempo y lidiando con trabajos estresantes, el marketing juega con la idea de merecerse un gusto para compensar el agotamiento y la frustración. Sin embargo, ese gusto termina beneficiando a las empresas cuando nos enfermamos y recurrimos a soluciones rápidas, muchas veces proporcionadas por las mismas compañías farmacéuticas que controlan la industria alimentaria. Aunque parezca mentira, algunas compañías farmacéuticas son dueñas de empresas de alimentos. Esto debería plantearnos la pregunta sobre quién realmente controla nuestra salud y bienestar. ¿Cómo somos simplemente ganado para estas grandes corporaciones o seres humanos conscientes con la capacidad de elegir? La elección, de hecho, reside en nuestras manos. Podemos optar por la vida que deseamos vivir, construyendo diariamente nuestro futuro. Realizar acciones pequeñas pero significativas todos los días es la clave. Por ejemplo, levantarse temprano para cocinar para nosotros y nuestra familia puede marcar la diferencia. Estamos en un mundo donde Netflix y otras distracciones compiten por nuestro tiempo. Es fundamental recordar que la energía y el amor dedicados a cocinar pueden influir tanto positivamente en nuestra salud y bienestar. En última instancia, la conciencia de nuestras elecciones alimentarias y el compromiso con prácticas saludables nos empoderan frente a la influencia de la industria y sus estrategias de marketing. Al optar por una alimentación consciente y autocuidado diario, podemos resistirnos a ser simplemente consumidores y tomar el control de nuestra salud y bienestar, construyendo un futuro más saludable y sostenido. Esta es una introducción al tema de la alimentación, pero en nuestro próximo encuentro hablaremos más en detalle sobre cómo optimizar lo que ingerimos para nutrirnos y daremos combinaciones de alimentos que son compatibles y hablaremos de las diferentes corrientes alimenticias que la sociedad está impulsando y cuánta verdad hay detrás de estas tendencias que están tan de moda.
Por último, antes de despedirme, no se olviden de darle like y compartir. Así continuamos ayudándonos entre todos.